Te vas a arrepentir. Todo el mundo a día de hoy está al día con lo que ocurre con Genshin. Tú, que estás viendo el canal, que sigues jugando Genshin y que sabes lo enfadada que está la gente con el juego y que posiblemente muy enfadado también estés y hayas pensado 85.000 veces que lo vas a dejar, pero aquí sigues y sabes que lo que viene mantiene la atención de la gente y que sigue siendo el gacha número 1. Y tú, el otro lado de la moneda, el que estás viendo este vídeo y aunque no juegues Genshin, estás muy atento o atenta a las novedades. Y aunque digas, no, bueno, yo no juego y las novedades me dan igual, aunque estás viendo este vídeo, ya, pero tú sabes que va a llegar SNES Naya. Tú sabes la última polémica que hubo con Genshin Impact, porque cada vez que ocurre algo con Hoyoverse, sobrepasas el nicho de su juego y se entera todo el resto de comunidades de gachas en general, y en este caso incluso de los videojuegos. Tú, que estás ahí, sabes que el anime va a salir tarde o temprano y sabes que ya está la confirmación en Switch, que significa que de aquí a 1 o 2 años puede que salga y quién sabe si antes de lo esperado, no lo creo porque es Hoyoverse. Este vídeo es para ti. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Que aprovechen si están comiendo y recordar que tienen 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal de forma free to play, por sobre todo dejar los puntitos del hype y suscribirse con campanita. Gracias por estar ahí y también gracias de parte del equipo del canal. Y vamos con el vídeo de Te arrepentirás. Vamos a empezar por algo obvio y es: Hoyoverse va a seguir tratando mal a su comunidad. No esperen de repente un cambio milagroso, y eso ya lo perdimos porque en Natlan, los que ya jugaron en aquel entonces, la mayoría de los que estén viendo este vídeo, tuvimos un mínimo esperanzas cuando Dawei estuvo llorando y diciendo que ay, me obligan a hacer las cosas así, pero a partir de ahora va a cambiar. Ya está. No se piensen que Hoyoverse a partir de ahora va a cambiar con la comunidad y va a ser un juego espectacular y todo el mundo va a decir wow, por fin cambiaron. No va a haber botón de skip. Tranquilos, no se piensen que de alguna forma se va a solucionar todo poniendo un botón de skip en el juego, ya que es verdad que se pide, ya que es verdad que están otros juegos en la mayoría de gachas actuales, pero de todas formas Hoyoverse conoce cómo funciona todo esto y sabe que cuanto menos botón de skip haya, pero más coste hundido genere en los jugadores, es un sesgo que hace que cuanto más tiempo pases en el juego, tu mente subconsciente, no tú voluntariamente, tu mente subconsciente siente que es mucho más problemático y te va a generar algo muy negativo dejarlo porque has dedicado algo demasiado tiempo. Es una de sus tácticas para generarte rutina y volverte adicto al juego. La obligación que tienen en que estés con todo ese texto, que tú piensas en hacer una cuenta nueva de Genshin Impact y piensas, nah, imposible, voy a estar 2 o 3 años hasta que me ponga al día otra vez con el juego. Y eso es lo que no ocurre en el resto de gachas, que como acabo de enseñar en Wuthering Waves, en el canal de Wuthering Waves, os recomiendo ir a verlo quien juegue WoW, que está por aquí. Acabo de subir un vídeo de lo que he conseguido en 100 días. Y en 100 días, que son 3 meses, he conseguido pasarme prácticamente la Matrix Full y todo el resto de cosas al 100% real. Así que ir a ver el vídeo. Entonces, no va a haber botón de skip. Pero, ¿qué es lo que sí va a haber? Lo que sí va a haber es que va a seguir siendo el gacha que más funcione, que más facture, que mejor posicionado esté y que además ellos lo hacen con medida cuentagotas porque tienen los otros 2 gachas en el mercado, cosa que hemos comentado en otros juegos, en otros vídeos. Tienen el ZZZ, tienen el Star Rail y sacarán seguramente antes de 2027 por lo menos un gacha más, y están en desarrollo 3. Está el Honkai Nexus Anima donde reúne todos los personajes de todos los juegos de Hoyoverse. Está el, no sé si se llamaba Petit Planet o algo así, que es un juego cozy gacha para competir con Pocopia y con todos estos que han salido. Está el Barsapura, que es un juego que se parece más a Wuthering Waves o a NTE, una cosa así, que sabéis que también está en desarrollo y que parece bastante a nivel de calidad muy bueno como juego jugable, y que los juegos que no son Genshin de Hoyoverse son buenos, me duele decirlo porque son todos buenos, y Genshin también es un buen juego. Ese es el siguiente punto. Genshin es un buen juego. No he visto a nadie decir que es un juego malo. Lo que he visto decir a la gente es que se van porque tratan mal a los jugadores, porque es el gacha menos generoso, porque te obligan a migajear, porque las cosas cada día son más caras y te dan menos recursos, y eso significa para una empresa que hay más
demanda y es bueno. Es como Apple. Apple sigue vendiendo lo que vende, sigue sacando cada iPhone nuevo a 100 o 200 dólares más y la gente sigue haciendo cola para comprarlos o revendiendo y especulando con sus teléfonos móviles para poder conseguir los nuevos. Y es lo que va a seguir pasando con Genshin. Vais a seguir teniendo un buen juego y aquí viene el otro punto. La comunidad que más se queja, la comunidad que menos entiende cómo funciona y la comunidad que más problemas genera continuamente, y sobre todo una noticia reciente que acaba de salir, que no era noticia y no es sorpresa para nadie, pero son datos oficiales que ha hecho cambiar la forma de vista, el punto de vista de los jugadores, es que los juegos en general ya no ven rentable traducir al habla hispana. ¿Por qué? Además está por aquí el tweet que se ha hecho muy viral en Twitter y se ha hablado de él fuera de la comunidad de los gachas, es decir, en general hablando en este caso de los videojuegos y toda la polémica de Undertale que seguramente conocéis de hace poco y demás. Los videojuegos, de forma general, las desarrolladoras no les sale rentable traducir al español. Y aunque sea 500 millones de personas o más en Latinoamérica, más los casi 50 millones en España, les sale más rentable traducir al francés, que compran desde Canadá y desde Francia, o traducir al alemán, que se habla alemán en Alemania, en algunas partes de Suiza, en Austria también un poco y alguna zona más, y les sale más rentable traducir esos idiomas porque hay más ventas a pesar de que hay un 10% de la cantidad de gente. Sí, el latinoamericano promedio y el español también no tiene buen poder adquisitivo. Está la economía de cada país súper subdesarrollada. Y esos países no dan problemas. No molestan, no generan funas cada 5 minutos, no tienen comunidades extremadamente tóxicas que funan cada videojuego cada 5 minutos, como está ocurriendo con Wuthering Waves, que hizo un buen aniversario y lo funaron, que ha hecho una buena collab y lo están funando. De hecho, si queréis saber la funa de Wuthering Waves, seguramente la suba pronto al canal de Wuthering Waves, que estará por aquí a seguir al canal. Y sí, el problema actualmente somos nosotros. Realmente el problema que está ocurriendo para que todo esto siga generándose un mal ambiente, una comunidad enfadada, jugadores totalmente tóxicos y llorando cada 5 minutos por lo que pasa en cualquier gacha, somos nosotros. Y aquí disclaimer. No digo que Hoyoverse no lo haga mal con Genshin, no digo que Hoyoverse no trate mal a la comunidad, no digo que Hoyoverse no dé poco y te pida mucho para sacar los personajes. Lo que digo es que el juego funciona en el mundo general y que si de alguna forma entendéis cómo funciona la democracia, si esto fuese un problema real, el juego dejaría de ser el más vendido, el juego dejaría de ser el más jugado, la gente dejaría de echar dinero al juego y no lo hacen. A nivel democrático es un juego que, aunque sea extremadamente agresivo, ya está establecido. Y sí, aunque ya no crezca a nivel de jugadores, se mantiene y crece a nivel de ingresos la empresa, porque aunque no saque solo un gacha, ya tiene 3. Entonces su nivel de ingresos ha aumentado, con lo cual la empresa está en crecimiento y en expansión. Los que estamos equivocados somos nosotros. Tenemos razón en que el juego puede mejorar, tenemos razón en que podrían tratar mejor a los jugadores, pero tenemos que ser autocríticos. Los mayores problemas y toxicidades que se han generado, y la última funa empezó aquí en el habla hispana y luego se extendió al habla inglesa y un poquito a los asiáticos, lo estamos teniendo nosotros a día de hoy, porque como no tenemos recursos, pero al mismo tiempo somos los que menos aportamos al juego, somos los que más pedimos, los que más nos enfadamos y los que más exigimos cosas. Y esto hay que verlo con autocrítica, decir, pues igual, si voy a seguir en esta tesitura de estar extremadamente tóxico, igual tengo que salirme ya no solo de Genshin, igual tengo que salirme de los gachas o irme a un gacha que sí me dé lo que necesito para no llorar cada 5 minutos. Porque ahora viene la otra parte. Aunque ya estemos totalmente seguros de que el anime puede retrasarse 10 años, de que nunca vaya a llegar el botón de skip, de que para muchos Genshin sea el peor gacha y aún así es el más popular, el que más funciona y el que más ingresa, aún habiendo ya un montón de posibilidades de que la gente saliera de este juego y que Genshin no tuviera la corona, y nunca llegó a pasar, pero ni un poquito, la realidad es que la mayoría lo va a seguir jugando. La mayoría, aunque tenga una rabieta de lo desinstalo, va a volver cuando llegue un personaje que le gusta. Va a volver cuando vea que en la historia ocurre alguna cosa espectacular, como ir a Celestia o que la Saritza reúna todas las gnosis.
Va a volver cuando sepa que los viajeros se van a reencontrar y Dainsleif va a volver a la historia porque cada vez que Dainsleif vuelve se pone rico. Pero además la gente va a volver a pesar de que sabe que en Notcry ya hubo reacciones pay to win y los 3 mejores equipos del juego, es decir, Power Creep, fueron los 3 equipos nuevos. A pesar de que hubo mucho sidegrade, punto a favor, va a volver a pesar de que sabe que en SNES Naya volverá a haber otros 3 equipos con mecánicas cerradas y cada personaje 5 estrellas pay to win solo te va a habilitar la reacción. Va a volver, a pesar de que la última Arconte Columbina, que fue muy vendida y muy querida, a C0 no hacía muchísimo más que una Aino C6 y aún así la gente jugó a Columbina y de hecho nadie se quejó con el tema de Columbina. Y va a volver a pesar de que sepan que muchas de las versiones vayan a dar solo 60 deseos, que no da ni para un piti, a menos que pongas la bendición y el pase, y muchos juegan sin bendición y pase. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Así que ahora viene la parte más loca del vídeo. Te vas a arrepentir de no jugar Genshin Impact, porque he sido totalmente honesto contigo y la realidad es la que te acabo de explicar anteriormente. Y aún así, es un buen juego. Aún así, la gente está expectante de lo que va a salir después. Aún así, cuando salga en Switch va a haber un boom espectacular, y si ya es el número 1, cuando salga en Switch, que llevamos esperando 5 años a que salga en Switch, seguramente rompa números y genere mucho más dinero, porque a Genshin le conviene, a las ventas de la Switch 2 le conviene, al lanzamiento del nuevo Pokémon que será exclusivo de Switch 2 le va a beneficiar que de alguna forma u otra Genshin por fin tenga noticias respecto a la Switch, y la Play 5 lo mismo con las sinergias de la subida de precio de hace poco junto con el GTA 6, que la PlayStation 5 ha subido de precio hace poco porque sale el GTA 6 y en menor medida porque seguramente también se cerraron servidores de PlayStation 4 y más gente quiere jugar Genshin y se va a comprar la Play 5 para jugar Genshin Impact. Y sobre todo, ahora en SNES Naya, que aunque todo el mundo piense que va a ser el desenlace de la historia y va a ser el pick absoluto, ya nos han dicho que el arco de Teyvat va a durar 11 años. Vamos por empezando el 7º, con lo cual no va a ser el desenlace. Seguramente se trate un poco junto a Notcry como relleno. Y aún así la gente va a venir para conocer a la Saritza, para sacar a la Saritza, para conocer a Pantalone, para sacar al resto de Fatuis, para conocer las nuevas mecánicas y para saber que el futuro del juego, a pesar de que mucha gente se queje continuamente y sepamos de forma objetiva los problemas que tiene, está prácticamente asegurado con la empresa que más factura de la industria de los videojuegos gacha en este sitio concreto, que compite con las mayores industrias y empresas de videojuegos a día de hoy, que compite por ser una de las empresas más grandes de toda China, que China compite por ser una de las potencias, en este caso entre la primera y la segunda potencia más grande del mundo. Así que sé que es un vídeo raro y agridulce, pero aún sabiendo todo lo que hay y la cantidad de quejas, creo que tenéis que quedaros con que hay que hacer autocrítica, con que somos simples números, y si no quieres ser un número, no te quejes porque lo vas a seguir siendo y tu queja va a seguir contándose como un número. Es decir, si no te gustan los gachas y demás, no es algo malo de atacarte, decir vete si no te gustan, ni de defenderlos, sino de es la situación objetiva en la que tenemos que aprender que estamos, porque a la empresa le damos igual. No te estoy atacando, te estoy poniendo la realidad delante. El juego va a seguir teniendo éxito y nos va a fastidiar por mucho que nos quejemos y no va a cambiar. Y aún así es un juego que es un buen juego, aparte de todo lo predatorio y agresivo que pueden llegar a hacer. Tiene buena historia, buena música, buena ambientación, buenos personajes, buen gameplay, buen combate. Y después de probar los ecos de Wuthering Waves, los artefactos no son tan malos, la verdad. Es más fácil conseguir artefactos en Genshin que en Wuthering Waves perfectos. Así que poquito más.
te vas a arrepentir de no mantenerte o no seguir jugando Genshin, porque luego ponerte al día cuando estás 5 o 6 meses sin jugar es un dolor de narices con la cantidad de texto y de horas de historia que tienes que ponerte al día. Y te vas a arrepentir de, si en algún momento jugaste Genshin y ahora estás en el bando de los haters jugando cualquier otro gacha, de no estar al día, porque muy probablemente ellos le saben al marketing y nadie puede negar, a pesar de las cosas malas, que Hoyoverse son los reyes de hacer marketing correctamente para que todo el mundo esté pendiente y te generen FOMO de lo que te vas a perder, de que te va a fastidiar perderte todo lo que te vas a perder, a pesar de que estés extremadamente enfadado y con razón de todo lo que ocurre en el juego. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros. Yo voy a estar aquí acompañándoos en el viaje, sé lo que va a pasar porque soy el CEO y lo he escrito yo. ¡Ah, mentira! Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi y chaito.